opción de volver a España, por ejemplo, ahí estaría ganando cerca a los 40.000 al mes bolivianos. No es mucho para España, me quedarían 30.000. Diría que 10, me quedarían 20 de ahorro, pero fui a Bolivia porque mi familia. Económicamente no me conviene Bolivia, ni proyectarme como persona, ¿se entiende? Ya tendré más opciones en todo sentido. Pero no quiere su patria ni modo, ya que aguanta la larga. ¿Qué puedo decir? Pasamos un poco el aspecto de la defensa o la evasión. A ver, dentro del cáncer tenemos que ver que es una suerte de pelea, un fighting, y una especie de evitar esa pelea escapando, huyendo, pero a la vez viviendo muy cerca. ¿Entiendes? Es decir, el cáncer vive muy cerca del sistema inmune, pero a la vez escapa, es tan bueno que escapa. En este sentido, este efecto que se habla mucho durante toda esta semana en inmunología básica, del NHC, el PCR, obviamente implica cambios moleculares en la célula helper, pero también la célula cancerígena elimina sustancias. Para que se produzca un tumor, tamaño de una arveja, casi 1 millón de células, un poco más. Una arveja. Imagínense un tumor de 5 centímetros, de 10, de 15. Imagínense un tumor, como hemos visto en los videos, con un estroma muy desarrollado de vasos sanguíneos, resistente a la hipoxia, liberación radicales. Ese microambiente tumoral se simplifica en un ambiente de encuentro entre la célula que presenta el antígeno y la célula que reconoce. Y aquí tenemos la PD, ¿no? La activación de PD1, CRAS. Aquí libera sustancias, interleuquina 1, 6, 8, 10, transforming growth factor beta y factores de monocitos. ¿Qué hace esto? Hay una evasión del sistema inmune, una inmunidad tumoral disminuida. Y esto frena a estos helpers. Si el PD1, o la célula que presenta el antígeno, se une al PD1, esta también disminuye la activación. Porque la activación ocurre por defecto con reconocimiento antigénico específico, una molécula que estabiliza coestimuladores CD28. Pues sí, esta proteína de muerte programada, ¿no? Programmed death. 1, su ligando 1, hace que esa activación disminuya. Y estos factores, estas quimioquinas que se liberan, también hacen que estas células disminuyan. Por lo tanto, si hay una disminución, ¿qué va a haber? No se va a ver muy bien el antígeno, y es similar. Hay una pérdida más baja de las citotóxicas, ¿vale? Se crea un nicho celular protector, el microambiente tumoral. Y por último, reprogramación. Es decir, el tumor se adapta a las condiciones que tiene. Recordemos que si los tumores progresan es porque se parecen mucho al nuestro. Ejemplo, el melanoma, la glicoproteína 120, que es de los melanocitos, es muy similar y varía en 2, 3 aminoácidos de lo normal. Pero el cuerpo lo conoce como propio, ¿se entiende? Las células escamosas del cáncer cervicuterino, sus secas, sus queratinas, sus proteínas de queratina, también son parecidas a las nuestras. Eso hace que sobreviva y superviva, ¿se entiende? Si el tumor crece es porque el tumor ha sido tan bueno biológicamente que ha podido escapar. Se puede fundamentar en 4 aspectos: la presentación de efectos en MHC, el microambiente tumoral, el TME, con hipoxia, acidosis y demás, los checkpoints, que hemos visto los puntos de control, que serían PDL1, CTLA4, si es CD28 y va a CTLA4 inhibe, si es CD28 y tiene CD80-86 activa, va a estar CD28. ¿Qué células? Están los linfocitos. Muy bien, los linfocitos.
y 182 en células primitivas de antígenos, o CTLA4. ¿Eres inmuno? Sí, puedes pasar. Y la supresión inducida, ¿no? Células supresoras. Ayer hablábamos en clases de las TAM, Tumor Associated Macrophages, macrófagos asociados a tumor, las MDSC, Myeloid Derived Suppressor Cells. Hay cierta población de BES supresoras, cierta población de CD8 supresoras. Las Signal Lymphoid Cells, algunas tienen función supresora. Cuando yo pregunto, ¿qué célula del sistema inmune tiene acción supresora? Y les pongo macrófagos, les pongo, por ejemplo, linfocitos T, o linfocitos B, ¿cuál será la respuesta? La pregunta no hecha, no tiene respuesta porque puede haber T reguladoras, puede haber B reguladoras, o puede haber monocitos TAM. Entonces, la pregunta está mal hecha. En mi época, de estudiante, hubiera tenido respuesta, porque era TH1, TH2 y demás. Si son inmuno, pasen. Pero actualmente no, es más complejo, ¿se entiende? Hay muchas más células que antes. Yo voy a hacer el mapa inmunológico, que si llega más gente, lo hacemos con más detalle, obviamente, ¿no? Aquí tenemos algunos aspectos sobre lo que ocurre con el tema del microambiente y la inhibición directa de T y NK. Recordemos que el sistema inmune no solo es memoria, no solo es porque al final, ¿qué es el sistema inmune? Simplemente es un mecanismo, bueno, no simplemente, es algo complejo, pero podemos resumir en un mecanismo de reconocimiento antigénico o reconocimiento de daño, generación de respuesta inmediata y generación de respuesta de memoria. Es el sistema inmune en pocas palabras. Porque reconoce algo que no es propio nuestro o que te daña, actúa ese instante, 48, 24, 32 horas, y posteriormente, ¿qué genera? Memoria. Las vacunas que nos dan las clases era eso principalmente. En los tumores igual ocurre. Si eres inmuno, pasa. Los tumores ocurren lo mismo, pero hay células además implicadas, como las NK, Natural Killers, que tienen un efecto, por ejemplo, frente a virus, ¿sí o no? Células infectadas por virus, la primera defensa, ¿qué son? Las NK. ¿Por qué? Las células con virus, ¿qué no presentan generalmente? ¿Cómo se ocultan? Porque no presentan MHC. Pero esta reconoce un receptor, los KIR. Reconoce esas células que no presentan y van y las atacan. El tumor también están implicadas, estas van y tratan de eliminar. Las T-Rex son reclutadas por CCL22, ¿vale? Las Myeloid Derived Suppressor Cells producen ROS y óxido nítrico para agotar nutrientes. El factor de crecimiento vascular, ¿no? Ese es un factor de crecimiento para angiogénesis, ¿vale? Y también bloquea células dendríticas. Recordemos que la CPA, o célula presentora de antígeno, o APC, Antigen Presenting Cell, por defecto es la célula dendrítica, ¿no? Que tiene diferentes nombres según donde se ocupe, ¿vale? Pero las células de Langerhans de la piel son más dendríticas que macrófagos, por su similitud en CDs, ¿vale? Las dendríticas están en muchos nichos para la maduración de células del sistema inmune. Ahora, obviamente, en un tema de cáncer tenemos que hablar sobre quimioterapia, ¿no? Es muy importante. Entonces, también hay inhibidores de PD1, los ICI, por ejemplo. Hay quimioterapia estándar y combinada. Actualmente la terapia exitosa en muchos de los casos es una terapia combinada. Antes, al inicio, los problemas oncológicos, yo recuerdo cuando era estudiante, un estudiante recién egresado, trabajaba en una clínica y me tocó ser médico de guardia, como todos. Le había un oncólogo, que ahora sigue siendo profe de la universidad, y le preguntaba, era el año 2002. Le decía, ¿y qué hay de nuevo en cáncer? Le decía. Y él decía, no, pero eso no es mucho, no es muy importante. Lo que más hay es cirugías, kilos, metros, todo, ¿vale? Mi pobre concepción, bueno, yo ya había visto al médico, ya sabía que había anticuerpos monoclonales, habían terapias ya combinadas, aún no se hablaba de CAR T-cells esa época, aún no se hablaban sobre vectores virales, parálisis,
pero ya en esa época podía haber esto que era la terapia combinada. Los quimioterápicos, dime un nombre de un quimioterápico. Cuarto año de medicina ha llevado ya farmacología. Otro nombre. Algunos solo utilizan en quimioterapia, otros utilizan en enfermedades autoinmunes. Joder, a ver, chicos, hemos visto que el problema de cáncer es muy importante en el mundo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Busquen ahora un quimioterapia en internet. Pero búsquenme al nivel de estudiante de medicina. Fármaco, mecanismo de acción, dosis y unos 2 ejemplos de patología, los que utilizan. Cuando un estudiante de medicina piensa en eso, debe pensar de esa forma. Paracetamol, por ejemplo, usted. ¿Para qué sirve paracetamol? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es su dosis en niños? No recuerdo. Es que, ojo, estás en cuarto año, no lleva fármaco. Es decir, eso no puede, no puede haber, no existe, no sé, es paracetamol. ¿Has hablado alguna vez en tu vida de paracetamol? Sí. Hombre, con más razón, ¿no? Vamos, busquen todos un quimioterápico. No se puede repetir, ¿vale? Para eso tienes el celular, no es para estar tiktokeando, bien si la selección ha hecho 2 goles. Es tu momento para eso, ¿vale? Pero el resto no. Usted, un quimioterápico. La ciclofosfamida. Ya, ciclofosfamida. Su mecanismo de acción es que es un agente alquilante que forma lazos cruzados con el ADN, lo que impide la replicación celular y provoca la muerte de células tumores. Muy bien, es un antimetabólico, ¿no? Ya, ¿qué más? Su dosis es de 5 a 1500 miligramos intravenoso cada 3 o 4 semanas, depende del protocolo. Muy bien, una enfermedad. El ejemplo de enfermedades donde se usa es en el linfoma no-Hodgkin y también el cáncer de mama. Muy bien. ¿Cuál es tu fármaco? Ciclofosfamida. Ciclofosfamida. Ampliamente usado, muy activo. Bien, muy bien. El metotrexato. Ya, metotrexato, otro fármaco de mucho uso, no solo para tumores, también para autoinmunes. Es de la clase de metabolito, análogo de los ácidos fólicos. Bueno, del ácido fólico, enfermedades autoinmunes, también cáncer, que explica. El mecanismo de acción es que inhibe la enzima dihidrocolatasa y disminuye la síntesis de pirimidina y la disminución de Dosis. 1 a 12 gramos vía intravenosa. También hay oral. Tú. Doxorubicina, ya, ¿qué haces? Lee, hombre. Ya, doxorubicina, tú. Aquí es la doxorubicina, doctor. Ya, ¿qué es? Es un antibiótico antitumoral del grupo ¿Antibiótico? de la antraciclina. Ya, doxorubicina, ya. Su mecanismo de acción, la intercalación con el ADN, inhibición de topoisomerasa 2 y la generación de radicales libres para daño oxidativo en ADN, lípidos y proteínas. Vamos a la topoisomerasa. ¿En qué nivel de topoisomerasa? ¿Para qué sirve? Biología básica del segundo año. Fíjate, histología del primer año de medicina, ciclocelular. No me equivoco. En biología, también en mitosis, meiosis, diferenciación con topoisomerasas. ¿O me equivoco? Tenemos que saber estos conceptos, chicos, están ya en cuarto año. Sí. No hay tantas dosis. La dosis, la estándar para adultos es de 60 a 70 miligramos vía intravenosa administrada cada 21 días de ciclo clásico. Muy bien. Tú. El cisplatino. Muy bien, platino. ¿Qué haces? Bueno, su mecanismo de acción es básicamente plasma, que es una forma inactiva con cloruros. En células disminuye el cloro, se activa de forma acuosa y se une a la guanina N7 del ADN. Muy bien. Su dosis es 50 a 100 miligramos intravenosa cada 3-4 semanas en monoterapia. También hay esquemas combinados. Se usa en cáncer testicular, cáncer de pulmón,
que deberían haber llevado el cuarto año. No van a ser expertos en farmacia, yo lo sé. Pero podemos conocer los nombres, no hay que ver qué infección tiene o no. Sí, están en cuarto año, van a ver autoinmunes, muchos de los autoinmunes hablado en este momento se utilizan autoinmunes, porque esto no solo evita la replicación de la célula tumoral, sino evita la replicación de todas las células. Las autoinmunes que se caracterizan porque el grito BT ataca tu cuerpo y se replica muy rápidamente, porque son clonas. Si tú pones un metotrexate, evitas eso, ¿sí o no? Una psoriasis. Pero en un tumor la dosis es mucho más alta, más agresiva. ¿Y qué dice? Quimioterapia estándar, que es combinación de un fármaco con otro en diferentes etapas o en diferentes proporciones. Y la terapia inhibidora de PD1 no es un anticuerpo monoclonal, no es un anticuerpo monoclonal, como usted Simpson hablaba, ¿no? Es una clase de anticuerpos. Si dimos otro, ya. Vacunas hicimos, ¿no? Anticuerpo monoclonal hemos hecho. Bueno, vamos a ver bien entonces. Es un anticuerpo monoclonal específico. Y con eso, ¿qué pasa? Pues hay una terapia, ¿vale? Combinada que hace las dos cosas. Y la expo es malo. ¿Cuál es el detalle? El costo. Una ampolla te cuesta 1.000 bolivianos en Bolivia. Necesitas a veces 10 ampollas. Depende de la enfermedad, o 5, 6. Para evitar la degeneración, entre comillas, vascular a nivel ocular, hay anticuerpos combinados que vale cada inyección 10.000 bolivianos. Entonces, el tema económico en Bolivia es muy importante. No lo cubre la seguridad social, la seguridad pública no lo cubre, la seguridad social algunos fármacos. Y a esto hay que agregarle las inhibidores de JAK-quinasas, que son nuevos fármacos. El esquema en cáncer ha cambiado mucho, pero todo tiene que ver con el sistema inmune, con esto. Manejar el microambiente tumoral y que esas células lleguen es lo más importante. Mira, aquí tenemos fibroblastos, colágenos. Los macrófagos M2, los TAM, les decía. ¿Los M1 contra qué es? Los M1. Su principal acción en qué está de los M1. Promover la inflamación. Ya, todos promueven la inflamación, pero ¿para qué? Contra patógenos, el M1. El M2, reparación tisular. Parte de esos M2, los TAM, Tumor Associated Macrófagos. Hace 5 años habían hasta 5 tipos de macrófagos. En un artículo que lees ahí está el M5. Ahora sí estandarizado en 2, M1, M2 y los TAM, que son parte de los dos. ¿Puede cambiar esto en el futuro? Quizá. Quizá. Y la hipoxia, ¿no? El 1 alfa y demás. Y este microambiente hace que todos los macrófagos, las células T, los FAS, muerte celular por tipo FAS con CD95. Y los checkpoints, que sí, son puntos de control. ¿Han visto alguna vez, han escuchado el checkpoint alguna vez de la Segunda Guerra Mundial? ¿Post Segunda Guerra Mundial? ¿No? ¿Saben que viene la Segunda Guerra Mundial o no? Los aliados versus los nazis, ¿no? Se dividieron Alemania occidental y Alemania oriental. Ahora, obviamente, ir al checkpoint es algo más turístico y que te roben para la fotito de 15 euros. Porque hay dos alemanes que se ponen ahí contra los americanos. Pero ese punto de control, el checkpoint, que tú pasas, si tú no pasas, tú te activas, tú te inhibes, es vital. Eso ocurrió en esa época en la Alemania nazi. No, post Segunda Guerra Mundial. Pasas al lado oriental o te quedas en el lado occidental. Eran puntos de control. Y esto ocurre algo similar. ¿Activas o no activas PD1? Mira si no tienes CTLA4, LAG3, CD46. PD1, PDL1, agotamiento de células T. Un fármaco. ¿Qué significa esto? El pembrolizumab. CTLA4, inhibición de células cooperadoras, un fármaco, ipilimumab. LAG3, sinergia con PD1, paranérgico. Relatilimab.
Y señal don't eating, no me comas, para macrófagos, el magrolimab. Busquen los de aquí, esta fila ustedes, cuánto cuesta el pembrolizumab. Ustedes busquen los pegados a este lado, cuánto cuesta el ipilimumab. La chica le decían, y tú busque cuánto cuesta el retaclimab. Y usted, señor que está solo allá, el magrolimab. Son fármacos que se emplean para tratar tumores, generalmente tumores resistentes a quimioterapia, o para una mejor respuesta en quimioterapia. Los anticuerpos monoclonales y las CAR T-cell a futuro van a ser quizá las primeras, después de quimioterapia obviamente, en ser utilizadas. El tema de quimioterapia es muy económico, pero es muy lesivo. Si combinas quimio, radio, joder, si tu cuerpo lo resiste muy bien, si no te puede otro tumor más. Y te debilita mucho. ¿Se entiende? Entonces, el tema oncológico, que no parece algo, en clase me llamaba la atención que poca gente conozca cáncer, con personas con cáncer, pero actualmente es muy importante. ¿Cuánto cuesta ese fármaco? En España cuesta 3.560 euros y acá en Bolivia aproximadamente 35.000 bolivianos. 35.000 el pembrolizumab, que es un agonista de PD1 por ampolla. Requieres 3 ampollas, son 100.000 bolivianos aproximadamente. No lo cubre la ciudad en muchos casos. Ya vamos a averiguar. ¿Cuánto cuesta el fármaco? El ipilimumab cuesta, ¿cuánto? De 25 a 35.000 bolivianos. Ipilimumab, ¿sí o no? ¿Lo cubre la seguridad? No lo cubre. Pero es una línea de ataque. Contra 7 de A4, muy importante. ¿Tú? ¿Cuánto cuesta tu fármaco? El ipilimumab está cada ampolla entre 6.000 y 8.000 dólares y el tratamiento completo de acuerdo al peso sería entre 25.000 y 35.000 dólares. Más o menos aproximado. ¿Tú? ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué fármaco? El Relaclimab. Está en un precio de 15.000, pero con $15.000, pero el tratamiento completo es 30.800 dólares. Lo mismo de raro. No es porque sea mercantilista y demás, pero estos para nuestra seguridad social es un poquito complicado. La seguridad pública es casi imposible, ¿se entiende? Si estuvieras en Europa, no hay problema, te cubre. Bajo un protocolo te cubre. Estados Unidos tienes un buen seguro, te puede cubrir. Pero generalmente no. El tema oncológico y el tema de autoinmunes es un negocio muy grande farmacéutico. A mí no me interesa curarte la artritis, pero sí me interesa que me compres un fármaco de este tipo, porque también se utiliza en las artritis, se utilizan las leucemias, se utiliza en los lupus, y estos fármacos también se utilizan. Muchos de ellos. Vamos a revisar después cuando hablamos de monoclonales. Ensayos clínicos respecto a terapias combinadas, en 2015, vean, en 2025, la cantidad de ensayos clínicos. El tema oncológico es interesante. Yo tenía un paciente en España, un señor de 75 años, superó 3 cánceres. Melanoma, de próstata, de pulmón y colónico. Sí, 4 cánceres. 4 cánceres. Pues bueno, le dio 4 cánceres a su en España, en acceso a toda la medicación que había y a todas las terapias y a todas las procedimientos quirúrgicos. ¿Pagó algo? Pesos. 0 pesos. En países como Europa, de parte de Europa, si eres un mendigo, vives bajo el puente, necesitas trasplante renal y hay el riñón, no te preguntan nada de trasplante. No hay problema. No hay ningún problema. No es broma. Yo he trabajado en la parte, no en la seguridad social de España, he trabajado como médico en España, entonces muy bien lo que hago. Yo trabajaba con la parte de seguridad social, llamaba, yo trabajaba en la residencia, llamaba, decía, mira, tengo este paciente, tal. Claro, y lo derivaba, hablaba con su médico de atención primaria, mostré los fármacos para inyectarles, bien si es
recién con pacientes, de otro nivel. Es diferente al que tenemos aquí. ¿Qué hacemos con las CAR T-cells que hemos visto el otro día en clase? Es una nueva terapia, sí, es carísimo, pero vean, busquen. Costo de CAR T-cells, de la terapia. Busquen cuánto cuesta una terapia de CAR T-cells. ¿Alguien lo averiguó? ¿En el número? ¿Cuánto? De 300.000 a 475.000 dólares. Sí, es un aproximado. Eso cuesta hacer una célula específica para un tumor. En España lo hicieron por 90.000 euros en el Hospital Valdebrón. 3 o 4 veces menos. A futuro se espera que pueda costar 50.000. A veces es la última opción. Esto empezó con la transferencia celular adoptiva. Eso es curioso. Los primeros experimentos yo los vi en el año 2004, en 2002, en el 2004, con mi equipo de células de investigación en España queríamos hacer algo similar. Queríamos hacer terapia antitumoral contra leucemia, trabajé en un grupo que hacía eso. Utilizábamos CD3 y CD28 para estimular efectos T que se encontraban con células B leucémicas. Sí, hacían experimentos muy interesantes. Cada experimento nos costaba $2.000. Lo hacíamos. Funcionaba, ¿ves? No, hacíamos. Era un paciente que llegó con tumores gástricos a consulta en Estados Unidos. No tenía seguro, no se podía operar y se fue el paciente. Volvió al año sin nada de tumores. ¿Qué pasó? Se preguntaron todos. ¿Qué ocurrió? Pues nada, analizar lo que quedaba de tumores, ganglios, todo. Y descubrieron los TILs, Tumor Infiltrated Lymphocytes, linfocitos infiltrantes de tumor. Dijeron, los sacaremos en cáncer melanoma, estadio 4, prácticamente a morir. Sacaron los linfocitos, los purificaron, los que reaccionaban mejor contra el melanoma, los expandieron en bolsas y los volvieron a poner a los pacientes. Se curaron. Les dio vitiligo a algunos, otros uveitis, porque recuerden que hay melanina también en el ojo, ¿sí o no? Pero yo puedo vivir con melanina, con el ojo malo, y con mi vitiligo, pero sin cáncer. Pues es que iban a morir, pues sobrevivieron. Y luego de eso nació las CAR T-cells. Y si modifico genéticamente esa célula, si le pongo los genes para que reconozca el antígeno específico que yo quiero, pues se hace actualmente eso. Generación 1, 2, 3. Y ahora podemos tener células que reconocen antígeno, activación independiente de coestimulación y memoria. ¿Qué más no quieres? ¿Qué más no quieres? El tema es el costo y la capacidad tecnológica que tenga tu país. ¿En Bolivia tenemos la capacidad tecnológica? Sí, la tenemos. ¿Sí? El Lobo Gastro tiene todo el equipamiento como para hacer esto. Tiene todo el equipamiento. Tiene un citómetro de 17 colores con sorteador para escoger la célula que a mí me interese. Tiene equipos para hacer el spot. El tema es que no se sirve dinero para comprar reactivos. Eso no sé. En Bolivia tenemos ese nivel. Gente preparada para hacer eso no lo sé. Yo no sé hacer carniceros. No lo he hecho. Tampoco hago CRISP, no sé. Nunca no había eso. Pero algún día llegaremos a eso. O sea, yo antes tenía un poco de desconfianza con Bolivia porque pensé que estábamos 30, 40 años atrás. Viendo el gastro estamos como 2 o 3 años atrás. Es impresionante. Es impresionante. Tú vas y es otro mundo. Bueno, es como el Lamborghini del Chapare, digamos. ¿Entiendes? Que si tú ves, wow, Lamborghini, ¿de qué te sirve? Digamos, ¿entiendes, no? Es algo similar, esperemos que no ocurra algo similar con nosotros. No solo los gastos. En Bolivia hay este tipo de hospitales 5.
Y no hay personas que tienen experiencia en manejo de ese equipo. Ese es el gran problema. Y por lo que pagan, tampoco nadie quiere irse a ese lugar. ¿Entienden? Los que volvemos de afuera es porque queremos nuestro país. Porque si queremos, económicamente no conviene volver a morir. Un chico como usted, es estudiante mío, ahora es médico internista en Boston. Ha hecho en Estados Unidos su residencia médica. Él gana 30 al mes, $30,000 al mes. Hay otro chico que era cardiólogo pediatra, estudiante como ustedes, mejor estudiante de su generación. Gana entre 40 y 50 al mes. Brillante. ¿Tú crees que va a volver a brillar? No por el dinero, sino por la oportunidad tecnológica de tener todo a mano y pedir lo que requiera a mano. ¿Se entiende? Ese es el gran detalle, chicos. Hay que valorar mucho a mucha gente que vuelve y de verdad formada bien. Hay gente que se forma afuera, pero te hace creer que se ha formado afuera. Hay de todo en este mundo. Virus oncolíticos que vimos, anticuerpos bien específicos, nanotecnología. Es quizá la clase que a veces me gusta dar porque quizá el futuro, pero el futuro puede ser mañana. En inmunología nunca sabes. Ahora, con las inteligencias artificiales, con modelos matemáticos que hace años era un furor, ahora con la inteligencia artificial, con modelos de inteligencia artificial, todo va a cambiar radicalmente. Porque ya tú programas e intuyes lo que podría pasar. Modelas proteínas ya. Sí, eso ya ha cambiado todo el panorama de la medicina. Actualmente, manejo de virus oncolíticos y específicos que seguir en la tecnología es lo que va a ocurrir. No estamos muy lejos de 5 o 7 años. Es como ustedes. Yo recuerdo que el año pasado, no, para el 2024, cuando estaba terminando mi gestión de vicedecano, daban charlas de inteligencia artificial. ¿Vale? Estaba en primer año, iba a animar a ver, así. Un colega que había visto algo, daba la clase. Así nomás funciona, ¿no? Y el año pasado yo utilizaba la inteligencia artificial ya, pero como estudiante más. Y mi práctica clínica igual utilizaba, ¿se entiende? Porque leerme 30 artículos al día me es complicado. Pero que yo le diga a la inteligencia artificial que en base a tales parámetros me haga tal cosa para estudiar, no para aprender, me ayuda. ¿Se entiende? Y ahora ocurre lo mismo con el tema de experimentación médica, pre-laboratorial. ¿Se entiende? Entonces, va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho. El tema de heterogenicidad y resistencia con los tumores. ¿Hay más gente que sobrevive a los tumores? Sí. ¿Hay mejor índice de tratamiento de los tumores? Sí. Pero hay gente también que muere a la vez por los tumores, pero es por la heterogenicidad. Un tumor no es idéntico al otro, igual que ustedes, un ser humano es idéntico al otro. ¿Entienden? Entonces puede que esas clonas sobrevivan más. La multiresistencia a quimioterápicos puede ocurrir, no en todos los casos. Y la cantidad de personas con cáncer es cada vez mayor. Por diferentes aspectos, radiaciones, alimentación, estilos de vida, el contacto con virus. ¿Se entiende? Hay muchos aspectos. Antes, por diarrea y neumonía se morían los niños. Sí. Es raro ver a un niño que muera por diarrea o neumonía, ¿sí o no? Es más raro. Ahora, la gente llega hasta los 70, 80 años. Antes, yo si hubiera estado en el año 30, como 50 años, sería pucha, un superviviente, si estuviera sano, caminando, todo. ¿Se entiende? Llegar a los 70 es época, wow. ¿Cuál es el récord de edad en el mundo? No vamos a decir Matusalén, ¿no? Tampoco es excepto eso. Vamos. Límite biológico actual que tenemos en edad. Era una familia, por si acaso. Toda la familia era longeva. 115 años.
Es el límite biológico de momento que tiene el ser humano en edad de 115 años. A más edad, más predisposición a cáncer, ¿sí o no? Ya, pero tú ves a esa persona de 90 años fumando su cigarrito y tomando su cerveza. Obviamente es europeo, lo más probable. ¿Se entiende? Y quizás Askenazi, de origen judío. Poblaciones, los Askenazis son poblaciones seleccionadas, entre comillas, porque no se casan con cualquiera, se casan solo entre ellos. Entonces es la población más estudiada en defectos congénitos y también de longevidad. Es interesante cómo el ser humano, al hacer su propio gueto, ha desarrollado eso. Es como la hemofilia en la realeza, ¿sí o no? Porque se casaba el primo con el primo de la prima, entre ellos. Eso desarrolló obviamente alteraciones genéticas. Entonces hay poblaciones que no se mezclan. Por ejemplo, los latinos somos mezcla de todo. Los argentinos no se creen mezcla de nada. Los bolivianos y peruanos somos mezcla de todo. Vale, somos una mezcla. Primero los aymaras, creo que han conquistado los quechos, me parece. De una conquista, luego los españoles, una mezcla. Y en Perú se une la mezcla con raza negra. Tú vas al Caribe y la mezcla es entre europeo y africano, es una mezcla diferente. ¿Se entiende? Esa mezcla también tiene una diversidad genética más amplia para muchas cosas. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver mucho con esto, sí. Hay poblaciones que tienen más predisposición a tipos de cánceres que otros. Aquí en Bolivia el cáncer de mama es importante en mujeres, por lo tanto, como cervicuterino, ¿sí o no? El cáncer de pulmón en hombres no es tan importante como el cáncer de próstata. Pero en todo el mundo, ¿cuál es el mayor tipo de cáncer? El pulmonar. El carcinoma pulmonar es el más frecuente prácticamente. Obviamente el de mama. No tienen tanto cervicuterino en los países. ¿Se entiende? Y próstata obviamente en varones es lo que más hay. Melanoma, nuestra población no tiene tanto cáncer de melanoma. ¿Por qué? Por nuestro colorcito protector. No, nos protegemos. A 3.600 metros vivir, para muchos es, ¿a qué altura vives? 3.600 metros. Casi base 1 para escalar el Everest. La radiación solar aquí es brutal. ¿Entiendes? Te tienes un protectorcito que es nuestro color de piel. Obviamente, si le pones protector solar, todo eso y demás, de eso no vas a morir. Que te atropellen es otra cosa, ¿no? Que estés interna en una marcha y igual, ¿no? ¿Se entiende, no? Nada, eso es para un poquito ver. Obviamente eso está hecho con inteligencia artificial, no por flojo, no para que vean que todo el mundo utiliza sí, pero hay que saber decir si yo utilizo inteligencia artificial. Porque no es bueno, se los digo honestamente, decir que no usas. Yo sé que lo usan ustedes. Hasta los trabajos que les piden la mano sé que lo hacen con IA y luego transcriben. No me equivoco. Es decir, no ver eso es ser muy tonto. Yo siempre digo eso a mis colegas. No, hay que pedirles a mano. Qué bien que les pidamos a mano, pero a ver. ¿Tú cuán seguro estás de que no lo ha hecho con inteligencia artificial? No, nunca estás seguro. ¿Entiendes? Uno se da cuenta, yo me doy cuenta. No está mal que utilicen inteligencia artificial. De hecho, en New England Journal, en el segundo, yo siempre tomo New England Journal, no, como un referente, porque para mí son las revistas más prestigiosas en todo sentido, igual que siempre leo los de Nature, me gusta mucho ver todas las publicaciones de
Nature. Hay artículos como este que os voy a mostrar de 50 anticuerpos monoclonales, que hay que leerlos sí o sí, porque son artículos clásicos y básicos. Luego la IA, a ver, en mi caso, una gran, una deficiencia de IgA. Yo no me dedico a la inmunodeficiencia como tal. Lo tengo que saber, entonces ahí puedo utilizar inteligencia artificial para que me seleccione lo más importante de artículos y me deje entiendo. Pero me dedico a dar clases de anticuerpos, entonces tengo que leer el artículo de anticuerpo clásico de toda la vida. Hay cosas que sí o sí tienes que leer, las guías de diabetes, de hipertensión, tienes que leer el artículo. No tienes que esperar a que ya te lo reduzca, no, tienes que leer el artículo porque es bibliografía básica, es como el EPOC. Tienes que leer el artículo de EPOC, de asma, tienes que leer el artículo de asma. ¿Se entiende? El clásico. No el antiguo, ¿no? Obviamente, ¿no? Prefiero clásico, el que de la revista y demás. Por ejemplo, la regulación de la IA para la aplicación médica. ¿Vale? Es un artículo de qué año? 2025. ¿Vale? Te da una idea de lo que es la IA. Creo que no estoy con cuenta. Ojalá que me deje entrar. Tienes derecho a un artículo al mes. No lo deja. Qué joder. Bueno, recurramos al chanchú de toda la vida, ¿no? Sé que por SciHub se puede entrar. Chicos, la universidad no paga los $80,000 que requieres para entrar a estos costes bibliográficos. UNSA la mejor, UNSA tiene lo mejor, pero no tienes acceso a la información. Entonces, ¿por qué es la mejor? Es básico esto, pero bueno, yo recuerdo una vez pagó la residencia médica como $3,000 creo un año. ¿Saben cuántas personas han entrado a las revistas? Ni siquiera 50. Y en Bolivia hay casi 1,000 residentes. Pagar para que 50 personas ingresen a las revistas biomédicas. Hay falta de cultura en lectura, se entiende. Y ahora con inteligencia artificial, peor. Pues no puedo entrar, qué pena. Intentaremos algo más, ¿ok? Denme un segundo. Inteligencia artificial y sus sistemas de precisión y educación transforman la vida del aprendizaje en la medicina. Quiero el gráfico. Eso. Es lo que me interesa que sepamos. Lo que ocurre en la escuela de medicina, en la residencia y la formación prácticamente. ¿Vale? La competencia. Aquí son los skills, ¿no? La parte de herramientas que necesitas. El sistema estandarizado. Vean, en la residencia es mucho más el uso de inteligencia artificial que en la escuela de medicina. Aprendas sobre esto, aprendes sobre el manejo de información de inteligencia artificial para preparar al post-match para Estados Unidos, en este caso. Aquí tienes la inteligencia artificial personalizada, basada en competencia adaptativa y de baja fricción, ¿no? Aquí, por ejemplo, corto espacio, objetivos claros, luego mejora continua con feedback en el tiempo real, luego simulación, etcétera, la secuencia de información y anotación, el contenido educativo recomendado, el soporte en mentoría o coaching, y el tutor IA y la práctica. Aquí tienes todo esto. La inteligencia artificial, según este artículo, obviamente empieza en la escuela de medicina, y el avance que vas a tener no es que quieres más inteligencia a futuro, no es. Es cómo utilizas la inteligencia para aprender. Aquí tendrás prompts cortos, prompts muy básicos, aquí prompts y herramientas ya con pago y demás, acceso a base de datos, ¿entiendes? Para que un médico realmente esté al día en su campo, en mi caso, tendría que leer yo 30 artículos al día.
en inglés y de 5 páginas cada uno. Son 150 páginas. ¿En qué momento como, duermo y trabajo? Para estar alerta. La inteligencia artificial te va a ayudar a seleccionar la información, te va a ayudar a hacer un abstract de la información y luego tú escogerás cuál es el más importante para leer. Siempre y cuando hagas un buen prompt y tengas una buena inteligencia artificial. ¿Se entiende? No todo es Gemini, no todo es NotebookLM, no todo es ChatGPT. Hay otras. Por ejemplo, el GlassHealth, que es inteligencia artificial para la parte clínica, para decisiones clínicas, en desarrollo. Hay un montón de buscadores ahora, un montón. Pero hay que saber a futuro cuánta experiencia seleccionar. No es decir, el curso de ChatGPT, mi hijo menor te hace un curso bueno. ¿Se entiende? Ahora la idea son cursos de prompt. Ahorita la gente busca gente que haga buenos prompts. Un buen prompt te da el éxito. Y veo las tareas de los chicos en el segundo. Primero digo, ¿cuál es tu prompt? A ver, ¿qué te cuesta escribir más en el prompt? Dale todo el detalle que tú quieres. Con todo lo fino. Y ve que te sale. O sube el documento, ya. Y ve que te sale. ¿Se entiende? Yo por las diapositivas que he utilizado, no he dicho que me haga de nada, he dicho basado en este artículo y complementado con 5 referencias gráficas publicadas de acceso libre, publicadas en tal lugar, hazme las diapositivas. Yo he dicho que me haga de esa forma, por eso que la información que les doy no es abajo, cuando ustedes en ChatGPT dice, ¿no? La bibliografía, Facebook. A ver, ¿se entiende? No tiene lógica. ¿Se entiende o no? Wikipedia, los dos chicos me dijeron, Wikipedia, 3 códigos. A ver, digo, estás en medicina. ¿Puedes presentarme eso? ¿Se entiende? Entonces les digo, mi idea es esta. La inteligencia artificial va a estar sí. Ahora, el que se ponga actualmente en la universidad a que utilice inteligencia artificial, les llama la atención por eso, está desubicado. Totalmente desubicado. Entiendo que es lindo y bonito agarrar el libro, leer, es hermoso. Pero para que el libro esté actualizado al día, cuesta mucho. Ustedes solamente pues tienen que utilizar poco, ciertas cosas, no como residencia, tienen que ver mucho. ¿Se entiende? Entonces es más o menos una idea de lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial. En detalle, no es pasinología, no creo pasinología. El detalle ahora es saber utilizar las herramientas que mejor. Yo tengo los clientes que hacen las presentaciones. Wow, según me hizo la presentación, dices, son muy pro. De hecho, el otro día sobre impulsos, fibras nerviosas, la tabla esta de las fibras alfa y demás, beta y demás, unas tablas preciosas, con una calidad única, que le preguntas cuál es la velocidad saltatoria y no te responde, entonces dices, sé que el chat GPT o lo que tú has hecho me lo va a hacer en 5 minutos, pero si no es importante estudiar lo que has hecho. Y responde, no estoy preguntando cosas en tu diapositiva. ¿Qué dice eso? ¿Por qué no me responde? ¿Entiendes? Pues ahorita sí los evalúo de seminarios, les evalúo de eso, estoy en otro mundo. Eso lo van a hacer muy bien, lo ha hecho una computadora. ¿O no? Yo lo sé, chicos, no me equivoco. Pero la idea es ahorita aprender con eso, aprender bien. Se ha cumplido el año pasado 50 años de los anticuerpos monoclonales. Tecnología no patentada, premio Nobel de Medicina para 3 investigadores, uno de ellos argentino, César Milstein, que es el apellido, Kohler, ambos que trabajaron en Inglaterra. La historia de César Milstein es curiosa, hay una parte biográfica dentro de Nature, inclusive. Como buen gaucho amante del vino y la carne. Y también en esa época, en los 70, era algo comunista. Bueno, era comunista. ¿Y qué pasó en los 70 en Latinoamérica? Las dictaduras.
¿Todo comunista era bien visto? No, en absoluto era mal visto. ¿Qué hizo César Mills? Se fue donde se formó, a Inglaterra. Y con Kohler idearon producir anticuerpos primero contra lugares específicos, luego se vio que se puede utilizar para diagnóstico, para tratamiento y para investigación. Inmortalizando células, formando hibridomas. Cogieron una célula tumoral, plasmocitoma, la unieron con una célula que produce anticuerpo, la cultivaron en el abdomen de los ratoncitos e hicieron que esa célula plasmática reconociera un antígeno específico y crearon los anticuerpos monoclonales. Parece muy sencillo. Les llevó muchos años llegar a eso. ¿A qué se dedicaba Milstein? Se dedicaba a proteomics, a proteínas. ¿Cómo un cambio político puede cambiar tu vida y llevarte al premio Nobel? Husay también fue premio Nobel, y españoles fueron dos, Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal, ambos en medicina también. Me parece que son los 4 premios Nobel que tenemos de habla castellana. ¿Vale? Y otro premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. ¿Sí o no? Yo lo conocí a Mario Vargas Llosa en una feria de libro, en Madrid. Estaba haciendo sus libros, yo estaba frente a lo público. Y también conocí a Tonegawa, premio Nobel de Inmunología japonés, que vino para un premio en España. Entonces, me pierdo eso por volver a la vida, seguir conociendo premios Nobel. Hasta el momento hay más o menos 212 anticuerpos en investigación, o ya se utilizan. 212. El ER2, que hablamos el otro día en oncología, son los más investigados del mundo. Está presente en casi todos los tumores. Por lo tanto, el ER2 se constituye en una diana muy importante terapéutica. ¿Vale? Esto es hay mucho de antimonoclonales. El Magic Bullet se llama originalmente. Las balas mágicas. Esto empezó así. Tenemos un ratoncito. Le pones el antígeno que tú quieras. Tiene unas células de mieloma tumorales. Por lo tanto, si una célula tumoral, ¿qué pasa? Es eterna y vive, ¿sí o no? Se replica constantemente. No muere, es un tumor. Y las unen con las células B normales que producen anticuerpos contra el antígeno, ¿sí o no? Origen de las vacunas, ¿o me equivoco? Tú puedes tener anticuerpo contra el virus de la vacuna. ¿Cuántos CDs tiene el cuerpo actualmente identificados en sus células? Vamos por los 300 CDs, ¿sí o no? CD45, por ejemplo, para linfocitos, CD4 para helper, CD8, ¿sí o no? Esos CDs ahí. Y cada CD tiene su anticuerpo, por si acaso. Y dentro de la célula, para identificar que es un JAK, que es un IRAK, igual tienes anticuerpos en muchos casos. ¿Entienden? Cuando es una ELISA, muchos son por anticuerpos, ¿sí o no? Se forma un hibridoma. Y lo que obtienes es un anticuerpo de ratoncito contra algo. ¿Por qué es monoclonal? Porque de ese antígeno que has puesto, muchas células van a reconocer el antígeno, otras no. Muchas producen gran cantidad de anticuerpo, otras pocas, ¿entiendes? Y tú seleccionas aquellas que producen, seleccionas ese clon, esa clona celular. Como es inmortal, porque es un hibridoma, tú lo que haces es darle alimento constantemente. Le das nutrientes, oxigenito, vive en una botella, textual, vive en una botella, aire libre, la célula está ahí, le das sus alimentos, se alimenta y crece. Das factores, si quieres, para que crezca más y crece. Yo recuerdo que tenía en mi laboratorio células que descongelamos, las hacíamos crecer para obtener interleuquina 15. Entonces bajaba las células, descongelaba y ponía interleuquina 15.
Algo similar son las monoclonadas. Tú coges la célula y ¿qué hace? Produce anticuerpos. Y coges con la pipeta, los centrifugas, haces un barrido y dices, es anticuerpo. Contra tal, ¿sí o no? Es un anticuerpo murino. El primer anticuerpo que fue creado fue de ratoncito. La ciencia le debe a los ratones mucho en inmunología, las ratas. Todos los estudios han hecho ratones y ratas prácticamente. Luego también hay cabritas, hay chanchitos. ¿Han visto los chanchitos fosforescentes verdes por defecto? Todas sus células tienen el green fluorescence protein. Tú sacas su célula y es verde fosforescente. Pones al microscopio, es verde por defecto. Hay ratoncitos, igual. Tus ratones creas cuando quieras. Mi jefe en España tiene patente de 2 ratones. Tiene patente de 2 ratones con 2 enfermedades. Hoy en día hay de todo, chicos. Esto es lo que se llamaba al principio Basic Research. Hay un concepto que se llama To Bench at Bed, de la banca a la cama, que es el concepto de investigación básica que se aplica en la clínica. Yo soy parte de esa generación que promueve eso. Si yo descubro que al hacer una terapia con tal medicación, tópico en uñas, funciona, hacemos un ensayo clínico y me da resultados, pues debo aplicarlo en la clínica lo más antes posible en pacientes, ¿entiendes? Lo que ha ocurrido con la vacuna de SARS-CoV-2. Han hecho la prueba, han esperado 10 años para que se asegura. No. Se aplican 6 meses a un año. ¿Todos hemos sido conejillos? Sí, todos hemos sido conejillos. ¿Quién se ha hecho poner aquí la Sinopharm? Que es la chinita. La vacuna contra el COVID, Sinopharm. AstraZeneca, ¿quién se hicieron poner? ¿Cuál más había? ¿Perdón? Pfizer, ¿quién se ha hecho poner? A ver. ¿Cuál más teníamos? Moderna. ¿Y el resto no se va a poner? Johnson, ¿quién se ha hecho poner Johnson? ¿Quién se ha llegado a la tercera dosis? ¿Y el resto nada? ¿Usted que es cristiana? La cuarta dosis. ¿Quién llega a cuarta? ¿Quién llega a cuarta dosis? La peor dosis fue la que me pusieron en España. Una AstraZeneca, casi muero. Iba a trabajar porque no había quien iba a trabajar a la residencia. No, estaba ardiendo en fiebre. Fue la peor dosis que me pusieron. Me puse 2 chinas, me puse luego otras que me dieron, creo que fue la Astra. No, fue la Johnson, creo que me puse luego la Astra. Fue la peor. Casi muero con la cuarta, no es broma. Fiebre, tirada, y tenía que trabajar así. No tenía otra opción. No había médico. Era terrible. De COVID-19 no creo que moramos, pero quizá podamos morir de efectos adversos de la vacuna, no lo sé. He visto muchos problemas cardiovasculares, ¿sí o no? Problemas de coagulación también se han visto. Pero no en todos, obviamente. Todas las vacunas tienen efectos adversos. Sí, no, las que son más buenas son las que son con antígenos atenuados, las chinitas, la Sinopharm, a mí la mejor. Yo se vacunar primero con la chinita, porque sabía que era tecnología conocida y que te iba a producir menos efectos, ¿entiendes? Es una de las más sencillas. Ahora, que te proteja contra todo el COVID no sabía tampoco, pero era un riesgo, ¿sí? Vale. Con los anticuerpos es algo que pasase. Basic Research to la enfermedad biológica. Los primeros anticuerpos fueron estos, murinos. Pero se les ocurrió a los investigadores, ¿por qué cambiaron los anticuerpos murinos a anticuerpos humanizados o quiméricos? ¿Qué entiendes tú por quimérico? Una fusión de dos más cosas. Como el ARA y el PAS, así un quimeria más o menos, algo más biológico, dime, hombre. En este caso, ¿qué sería?
Estoy hablando de humanizado y ratón y quimérico. ¿Qué sería el concepto? Muy bien. ¿Qué especies? Humano. Muy bien. El anticuerpo era quimérico. Parte humano y parte ratón. Era como un Frankenstein, pero en anticuerpo, ¿sí o no? No producía el ratoncito, pero tiene partes humanas. ¿Y qué tiene por humanizado? No es que sea más bonito, ¿no? Que el anticuerpo es casi humano, en las partes que son del ratoncito. Y el completamente humanizado es todo humano. Es decir, el ratón te produce anticuerpos de humano. Sí. Vamos, eso llega a la tecnología, ¿se entiende? O se llama ingeniería de anticuerpos. Por eso el ser humano es la especie, entre comillas, inteligente que destruye su propio ambiente. Pero un perrito no va a decir, ponme anticuerpo monoclonal, ¿sí o no? Pues sigue siendo perro. Aquel que humaniza al perro con sentimientos es un poquito desubicado, ¿vale? Entiendo que uno debe crear a los animales. Yo los quiero, por ejemplo. Un asado es muy delicioso, ¿sí o no? Un pollito es muy delicioso. Yo los quiero, obviamente. Pero y tengo que tener mis mascotas, obviamente. Pues no voy a humanizar a mis mascotas, ¿entiendes? Perro es perro, ladra y se acabó. Es perro, ¿entiendes? Vale. Esos anticuerpos monoclonales han cambiado. Anticuerpos monoclonales humanos, los quiméricos, ¿vale? Ha habido desarrollos de estudios preclínicos, ya cuando había humanos o quiméricos. ¿Por qué no podía utilizar anticuerpos murinos clínicamente? Es decir, murino, ¿sabe qué es murino? Ratón, ¿sí o no? ¿Vale? O rato, me da igual, murino. ¿Por qué no puede utilizar clínicamente ese anticuerpo? Esto pueden leerlo, pero necesitamos el raciocinio, pensar. ¿Qué haría tu cuerpo si le pones un anticuerpo de un ratón? No es compatible. ¿Qué hace tu cuerpo? No los rechaza, lo destruye. Crea un anticuerpo. Entonces, por eso no se puede utilizar los ratones. Entonces, ¿para qué usas el anticuerpo de ratón? Para investigar, para diagnosticar. Es más barato producir anticuerpo en un ratoncito, sus células en el ratoncito, que humanizar esa célula con tecnología genética, ¿o no? Mucho más sencillo. Entonces, ahí se crea anticuerpo para investigación de ratón. Y tú buscas, ¿ves? Anticuerpo murino o de cabras y buscas. ¿Entiendes? O de conejito. La clave es ahora las llamas. Tienen anticuerpos grandes. En el futuro me parece que van a ser las llamas. Bueno, quizá nosotros, no, Estados Unidos quizá y Europa tal vez. ¿Por qué no nosotros? El coste, chicos, no es que seamos inútiles en Latinoamérica. Manejar toda esa tecnología cuesta dinero. Los gringos son buenos para las universidades porque lo patentan. Si lo patentan, ¿qué significa? Dinero. Nosotros no tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura. Los docentes somos docentes y no somos investigadores. En Estados Unidos todos los docentes son investigadores, recién son docentes. Hay otros como profesor de investigación, recién das clases, pues. Y si no publicas, no te quedas en la universidad. Es la cultura gringa y europea de ser profesor de la universidad. No hay así con nosotros. Todos docentes, las clases, ya, por favor. No. ¿Y qué tipo de investigación estás? ¿Cuántas publicaciones has tenido? ¿Dónde así, tata? Ese es el profesor en otros países. Aquí, si doy clases bien, si doy clases mal, bien, igual. En mi vida no puedo haber investigado nada. O investigo electrocardiogramas en estudiantes de medicina. Qué raro son estudiantes de medicina para investigar el electrocardiograma en él. Dime. Sobrepeso en estudiantes de medicina. ¿A quién le importa en la vida científica si tiene sobrepeso o no es estudiante de medicina? Me pregunto, es una pregunta científica lógica. Y es un proyecto que tiene infiltración de 400.000 bolivianos. Yo me he opuesto a ese proyecto. Porque decía, a ver,
Qué bonito que hagan proyectos para comprarse naranjas y esto, pero ¿qué importa? ¿Qué te va a dar científicamente? No lo dije así porque es crudo, ¿se entiende? Un investigador que le digas, a ver, es investigadora de clínica, digo, a ver, no sé, haz oximetría en pacientes que están en, no sé, en algún lugar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿No? ¿Se entiende? Ese es el detalle. Por eso es que las universidades americanas tienen un plus y europeas más que el nuestro. Ese es el gran detalle. La gente que le gusta investigar, aquí unos cuantos hay buenos investigadores, así que tampoco, ¿no? La UNSA tiene los mejores de Bolivia, muchas áreas, ¿sí? Pero todos deben ser investigadores, ¿me entiendes? Todos deben ser. Es decir, la UNSA sí saca la cara por Bolivia, pero lo que puse la UNSA en investigación lo hace un laboratorio en Estados Unidos y con menos impacto se los hace. Yo siendo estudiante de doctorado, en esa época tenía en 4 años he tenido como 100 postes presentados, 2 ganados con premio. Y las varias comunicaciones orales. Muchos investigadores se subieron en Bolivia. Mi mejor publicación tiene 181 citaciones, no, 200 tiene, y aún ha sido citada en Nature. Y no soy investigador. ¿Entiendes? Entonces, ese es un poquito el detalle de, cuando yo vicedecano, quería hacer eso, quería intentar, he hecho producir 30 artículos de exámenes de revisión, aunque sea, pero había 30. Se da un proyecto, la gente ha respondido. Me he ido feliz con eso, por haber hecho hacer artículos, uno, por no perder el IDH de 200.000 bolivianos para la acreditación de, no sé, segundo turno se aprobó la acreditación. ¿O no? Y si no firmaba Arce, no se aprobaba la acreditación. ¿Por qué se aprobó la acreditación de la facultad? Porque para Bolivia, una universidad como la UNSA, en la que inviertes tanto dinero al año, no se acredite, algo ha hecho mal el ministerio y algo ha hecho mal el país. Entonces a la fuerza tienen que aprobar. Pero merezcas o no. ¿Se entiende? Es mucho dinero que se ha invertido y la UNSA obviamente ha aprobado para que acredites. Por favor, acredítanos más o menos. Pues, ¿de qué es la acreditación? De nada. Si no estás en la World Federation Medical Education, eres nada como universidad. ¿Vamos a poder estar? No. Argentina está cerrada para Bolivia. Estados Unidos pronto lo estará. Quedan algunos países. Aprovechen de que salgan. Espera, tienen que ver una ventana de 3 años. Tampoco es que vamos a ser los peores inútiles, ¿no? Pero a ver, nos va a costar un poquito más. Vamos a ver. Va a costar un poquito más, chicos. Aprovechen. Volviendo al tema. A veces me disperso, lo sé. ¿Por qué me disperso? Porque he sido en esta facultad jefe de fisiología